Hola, hola, ¿cómo están? Askyurasakipanaya hilatanaka kuyakanaka. Hichurustiya teqtas kañaniwa uywa hanchinakan sutinakapa. Ukamasti qallantañani. Qallantañani ukashka uywa untasa. Wichinka. Hincho. Sunka. Kunapachasa silio. Cayo, ustedes se preguntarán qué está diciendo. Estamos conociendo del animal gato. Uywa, pisi uywa, hanchinakan sutinakapwa naeresti uintaskaraktanja. Kunatiki suintawatanja. Estamos aprendiendo sus partes del gato, de su cuerpo. Entonces, ¿para qué? Vamos a encontrar en el siguiente texto que les voy a mostrar algunas palabras, ¿no? Y entonces justamente vamos a encontrar esas palabras que ya vemos en la imagen. Ukamasti hukat yate qañani arunaxti untasa ukayishka uywanakaru kunsuitañaneja hanchinaka. Como les venía diciendo en Aymara, porque estamos aprendiendo esas palabras para que aprendamos a leer en Aymara. Así que poco a poco entendamos en Aymara, ¿no? Y así podemos leer las lecturas, algunas frases y en Aymara. Para eso estamos aprendiendo, así que empecemos a leer con este texto. Piseja suma uta uywawa. El gato es un buen animal de casa. Sunkani, payakechi, hinchuni. Tiene barba y tiene 2 orejas, ¿no? Pusikayuni. 4 patas, ¿no? Silluni, y tiene uñas. Wichinkani ukamawa, y tiene su cola. Así es. Ukam uywawa. Así es ese animal. Kamachirisa. Kamachirisa. ¿Qué sabe hacer? Iki ukaja wali korkoriwa. Cuando duerme sabe roncar. Ukata achaku katjasisa wali. Encontrando el ratón, ¿qué sabe hacer? Wali ukampi anatasiriwa, ¿no? Sabe jugar con ese ratón, ¿no? Sabe estar jugando, ustedes habrán visto, ¿no? Ahora conozcamos bien al gato en Aymara y luego en castellano. Empecemos. Hincho, oreja. Wichinka, cola. Naira, nasa, nariz. Laka, sunka, barba. Chuchuli, pata. Sillo, uña, ¿no? Sigamos conociendo. Hemos conocido al pequeño animal gato. Pisi, gato. Entonces vamos con la siguiente imagen, que es vaca. Naira. Naira, que decimos en castellano, lo conocemos como hoja, ¿no? Wichinka, cola. Ñuño, lo que es teta, ¿no? Donde sale la leche. ¿Qué más? Hinchu, oreja, para escuchar, ¿no? Nasa, nariz. Laka, la boca. Chuchuli, pata. Huaca, a la vaca, ¿no? Le decimos huaca en Aymara. Huaca. Huaca, estamos viendo también el único animal que en esta presentación que les voy a mostrar y su excepción, que tiene una parte que es el cuerno, que se dice huajra. Huajra. Cuerno, huajra. Que vemos una oveja, vemos su pata, que decimos en Aymara chuchuli. Chuchuli. Wichinka, cola. Aura,
¿A qué le decimos taura en aymara? Lana. A la lana, ¿no? Al ojo, naira. Ojo, naira. Hinchu, oreja. Nasa, nariz. Laca, boca. Iwija, oveja, ¿no? A la oveja le decimos en aymara iwija. Iwija. Como ya te tanja, kashka uywatna katsti. Utaha kan uywana kata. Chuchulli, huichinka, hinchu, naira. Chuchulli decimos entonces a la pata, ¿no? Huichinka, cola. Hinchu, oreja. Naira, ojo. Ati, espalda. También tiene lana, la llama, ¿no? Taura. Lana, taura. Entonces aquí ya ni con más, sigamos conociendo. Nasa, nariz. Laca, boca. Kunka. Hacha kunka nirakiwa, ¿no? Y vamos resaltando ahí lo que es kunka, ¿no? Las llamas tienen su cuello grande, ¿no? Kunka. Kaura, llama. Como tío, entonces que ya ni ya kawiwaro, kakelo. Kakelo, caballo. Naira, ojo. Hincho, oreja. Nasa, nariz. Ati, espalda. Laca, boca. Chuchulli, pata. Huichinka, cola. Como y aquí van a ustedes repetir después de mí, porque estamos aprendiendo el aymara, decir y también pronunciar, conocer las partes, ¿no? También vamos conociendo sus partes, ¿no? En aymara. Nasa, nariz. Hinchu, oreja. Entonces repitamos. Naira. Ojo. Decimos naira. Naira. Laca. Laca. Chuchuli. Chuchuli. Pata, ¿no? Huichinka. Huichinka. Cola. Jamaya, lugar donde se echan los excrementos. Eso es todo, amigos. Ya kauras kamana yang pisti hakisis kanyani waya ka videona ukamasti ya kauras kama hilatanaka kuya kanaka. Hasta luego, hermanos y hermanas. Público presente. Ya nos vemos en otro video.